Hola, en este espacio vamos a hablar sobre la psicología del aprendizaje, una rama de la psicología que se centra en cómo adquirimos, cómo modificamos y cómo conservamos conocimientos. También se basa en lo que es las habilidades y conductas. La psicología del aprendizaje estudia los procesos que nos permiten aprender, desde lo más simple como recordar una palabra nueva hasta lo más complejo, como desarrollo de una habilidad profesional. Además, analiza cómo esos aprendizajes se mantienen o cambian a lo largo del tiempo. Alguna de las importancias de esta psicología es este campo que tiene una gran relevancia en la educación porque nos ayuda a mejorar los métodos de enseñanza en lo que es en la terapia. ¿Por qué? Porque permite diseñar técnicas para modificar conductas no deseadas y también en el desarrollo personal. Además, sus bases se encuentran en lo que es en la filosofía, especialmente en pensadores como lo que son Platón y Aristóteles. Platón sostenía que el conocimiento ya estaba dentro de nosotros y que aprender era recordar. Por un lado, Aristóteles defendía que aprendemos a través de la experiencia, es decir, que nuestras ideas provienen de contacto con el mundo. Con el tiempo, estas ideas dieron paso al surgimiento de la psicología como la ciencia que tomó la base filosófica y convirtiéndose en estudios, experimentos sobre cómo aprendemos. La psicología del aprendizaje nos explica cómo se forma nuestro conocimiento y conducta con un origen que viene de la filosofía y una gran importancia en la vida práctica desde la escuela hasta la vida cotidiana. Yo les voy a hablar un poco sobre cómo la psicología del aprendizaje pasó de ser visto de algo como una rama de la filosofía a ser considerada una ciencia experimental. A finales del siglo XIX, cuando la psicología empezó a ser considerada una disciplina seria gracias a los avances de los pioneros en la psicología del aprendizaje. Hasta el final del siglo XIX, el aprendizaje se entendía principalmente como algo filosófico, ya que varios filósofos como Platón o Aristóteles abordaban formas del aprendizaje, pero no desde un enfoque sistemático o objetivo. No fue hasta el final del siglo XIX, con la creación de laboratorios de psicología, la psicología empezó a tomar un rumbo más científico. Gracias a ello, las investigaciones sobre el aprendizaje pudieron ser más objetivas y medibles. Uno de los grandes responsables de este cambio fue Edward Thorndike, un psicólogo estadounidense que es considerado el precursor o padre de la psicología del aprendizaje. Thorndike utilizaba un enfoque experimental para estudiar cómo los animales aprendían a través de la experiencia, particularmente con uno de sus famosos experimentos llamado la caja de problemas. En estos experimentos, Thorndike observaba cómo el animal resolvía una tarea, como abrir una caja para obtener alguna recompensa. Este método lo que le permitió fue estudiar el aprendizaje por ensayo-error. Gracias a este conocimiento que obtuvo gracias a sus experimentos, formuló lo que ahora se conoce como la ley del efecto, una de las ideas más influyentes en el campo del aprendizaje y de la psicología como tal. Según esta ley, todas las conductas que tienen consecuencias agradables o positivas son más propensas a repetirse, mientras que el caso contrario, las conductas negativas, al traer respuestas negativas, tienden a disminuir o desaparecer. Un ejemplo sencillo podría llegar a ser como un niño cuando es premiado por una acción tiende a repetir la acción para volver a ser premiado, mientras que el niño cuando es regañado decide dejar de repetir las acciones, ya que esto muestra cómo las recompensas y los castigos pueden afectar el comportamiento de las personas. El trabajo de Thorndike fue fundamental para sentar las bases del estudio del aprendizaje. Su enfoque experimental abrió puertas para el desarrollo de conductistas como las que veremos más adelante de B.F. Skinner y contribuyó a la comprensión de la influencia del ambiente en el aprendizaje. Thorndike consideraba que el papel de las herencias en las diferencias del aprendizaje entre individuos sería un concepto importante en estudios posteriores sobre las diferencias individuales. Gracias a Thorndike y otros pioneros, la psicología del aprendizaje comenzó a consolidarse como una ciencia. Con esto conocimiento que tenemos ahora, vamos a pasar a las teorías conductistas sobre el aprendizaje. Hoy vamos a hablar respecto a dos conceptos fundamentales dentro de la psicología del aprendizaje: el condicionamiento clásico y el condicionamiento operante. Y vamos a partir con el condicionamiento clásico. Este tipo de aprendizaje fue descubierto por Ivan Pavlov en 1902, a principios del siglo XX, y este se basa en asociar un estímulo con otro, un estímulo que antes no significaba nada
llega a provocar una respuesta porque se vincula con otro que sí la genera naturalmente. El ejemplo clásico es el de los perros de Pavlov, en el que ellos escuchaban una campana y automáticamente estos perros empezaban a salivar, dado que cada que Pavlov sonaba la campanita, él le daba la recompensa, el cual era una croqueta, y pues los perros automáticamente, después de tanto tiempo escuchar la campanita y asociarlo con el estímulo del cual se le daba el alimento, los perros ya empezaban a salivar con el simple hecho de escuchar la campanita. Dentro de la psicología del aprendizaje, las prácticas pueden ser más que todo en la educación, para comprender cómo ciertas materias influyen en las emociones de un estudiante. Por ejemplo, si una materia siempre es estresante, esta materia puede llegar a generarle ansiedad al alumno con el simple hecho de saber que va a esa clase. Si una materia es muy disfrutable, el alumno puede sentir hasta gusto por el simple hecho de querer asistir a esa clase siempre, porque ya hay un estímulo de que la clase es, valga la redundancia, satisfactoria y estimulante para él. Caso contrario, si una clase es demasiado estresante, pesada, puede llegar a generarle ansiedad. También en la terapia de la psicología clínica podemos llegar a aprender a evitar ciertas fobias cuando relacionamos los miedos con experiencias que nos generan calma. Luego, en la década de los años 30, tenemos al famoso condicionamiento operante, postulado por Skinner. Este creía en el aprendizaje por consecuencias, es decir, que si una conducta era positiva, se le iba, valga la redundancia, a reforzar positivamente, ya sea un premio o un halago dentro de los estudiantes. Y, sin embargo, si una conducta era mala, era corregido con un castigo, o sea, un refuerzo negativo prácticamente, para que esta conducta desapareciera. Esto fue comprobado con el experimento de la caja de Skinner, donde ratas y palomas presionaban una palanca para que éstas les diera un premio, ya sea comida. Prácticamente el premio para los animales era la comida. Dentro de la psicología del aprendizaje también podemos utilizarlo para que ciertos alumnos eliminen conductas que no nos parecen, ya sea como la convivencia no sana dentro de un salón, o con un sistema de recompensa basado en logros para los chicos, valga la redundancia, lleguen a portarse bien. Tenemos el famoso ejemplo que vimos en clase respecto a las estrellitas, el premio de estrellitas para cada alumno, donde si un alumno se portaba bien ganaba cierta cantidad de estrellitas, y si no, pues las perdía. Esto a la larga también puede llegar a afectar negativamente dentro de los estudiantes, porque crea como un recelo con los que no tienen tantas estrellas con los que sí tienen tantas estrellas. En conclusión, podemos decir que en el condicionamiento clásico se asocian experiencias con emociones dentro del proceso del aprendizaje de los estudiantes, y el condicionamiento clásico muestra las consecuencias, cómo las consecuencias refuerzan o inhiben las conductas dentro del aula y en terapias de aprendizaje. Ahora vamos a hablar un poco sobre la etapa más moderna en la psicología del aprendizaje, el enfoque social y cómo todo esto aplica en la actualidad. Primeramente hablaremos de una figura clave en este punto, que fue Albert Bandura, que fue un psicólogo canadiense muy reconocido. Él propuso una teoría que cambió la manera en la que entendemos el aprendizaje, la teoría del aprendizaje social. Básicamente, Bandura demostró que no solo aprendemos por ensayos y errores o por estímulos, como decían los conductistas, sino también observando a los demás. Uno de los experimentos más famosos fue el del muñeco bobo, donde se vio que los niños imitaban comportamientos agresivos que habían observado en adultos. Esto nos muestra que el entorno social y los modelos que tenemos a nuestros alrededores influyen de muchas maneras en lo que aprendemos. Bandura también introdujo conceptos como la autorregulación y la autoeficacia, que son fundamentales hoy en día. Por ejemplo, cuando hablamos de motivación o de cómo las personas enfrentan desafíos en su aprendizaje, entonces, ¿qué pasa hoy con la psicología del aprendizaje? Bueno, hoy en día no usamos solo una teoría, más bien se integran muchas ideas, desde los principios del conductismo y el cognitivismo hasta lo social, emocional y también lo biológico. Gracias a la neurociencia, ahora entendemos mejor cómo aprende el cerebro, y eso ayuda a diseñar mejores métodos educativos.
Además, la tecnología ha abierto nuevas posibilidades, plataformas digitales, aprendizajes personalizados e inteligencias artificiales. Todo eso también forma parte del aprendizaje moderno. En resumen, la psicología del aprendizaje ha evolucionado muchísimo. Empezó en la filosofía, pasó por teorías experimentales y hoy combina distintas perspectivas para ayudarnos a entender cómo aprenden las personas, no solo en las escuelas, sino también durante toda la vida.